Al ir a dejar a mi hija, ¿verdad?, en las mañanas a la escuela, al llegar ahí a la escuela había un cartelón y había una foto de 5 jóvenes, en el cual esta foto decía los 5 mejores estudiantes de esta escuela. Usually I go to leave my daughter to school, and one of these days that I went to drop her off, I saw this banner where it was 5 young kids, which are the top 5 kids of school. Y viendo este cartelón, hermanos, de estos 5 estudiantes, me puse a pensar en algo que en el cual es de gran meditación para nosotros. Y esta meditación es de que en una high school, hermanos, no solamente existen 5 jóvenes. En una high school existe un gran número de jóvenes que están atendiendo y es un gran número de jóvenes que van a graduar. Mas, sin embargo, vemos que lamentablemente los jóvenes se dejan llevar por otros jóvenes. Jóvenes en la cual a todos se les explica las mismas reglas, se les explica lo mismo que tienen que hacer. Mas, sin embargo, vemos que la mayoría de jóvenes están puestos sus ojos en sus amigos, compartiendo lo que sus amigos hacen, se hacen grupos y lamentablemente no ponen atención en lo que ellos realmente deben de hacer. Mas, sin embargo, vemos estos 5 jóvenes, los cuales estuvieron allí entre todos los demás, escucharon las reglas, escucharon lo que tenían que hacer y se apegaron a ellas, se olvidaron de los grupos y se dedicaron a continuar en su educación. Y ahora vemos que son los 5 mejores estudiantes. One of the things that came through my mind when I saw this banner of the top 5 students is that in a high school we see that there's not only 5 students, there's a lot of students. And there's a lot of students that are going to graduate with this 5. But the sad part is that when the rules comes to them, the rules are the same for all of them. And the way they have to study, the way they have to go by and give their homework, their tests, is the same way. But sadly, a lot of the students, they start going into groups. They start looking at what their friends do. They start practicing what the others do. And they don't concentrate in what is really the right thing to do. And this is to follow the rules and to study. But we see these 5 kids, that they receive the same thing. And they decided, you know what? I'm going to do what they're telling me to do. I'm going to follow the rules. I'm going to do my homework. I'm going to pass my test. And at the end, now we see the results. They're one of the 5 top students in school. Es algo, hermanos, que es triste, pero es realidad. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, en la iglesia de Cristo, hermanos, lamentablemente pasa lo mismo. Muchos son los convertidos. Muchos son los convertidos. Pero lamentablemente, hermanos, hay un gran problema que existe en la iglesia. Y este gran problema está causando cada vez algo más fuerte y estos son divisiones. La causa es esta, hermanos. A todos se nos predica el mismo libro. A todos se nos predica el mismo Dios en la iglesia. A todos se nos predica las mismas reglas, pero preferimos seguir al hombre. Nuestros ojos están puestos y nuestra mirada están puestos en el hermano, en la hermana. Queremos hacer grupos. Queremos seguir las reglas de los hombres. Pero hermanos, también hay aquellos que siguen las reglas de Dios. Y al final vamos a ver que una gran multitud, tal vez pocos van a ser los nombrados en el cielo. We see that in the Church of Christ, we also have the same problem. We have the problem where we see the church that is given the same book, which is the Word of God, the same rules, the same things. But some members of the church, they decide to follow men. And they start keeping their eyes and putting their eyes in the brethren. And they start following them. And they don't follow God. This is sad. And this is something that is destroying the church.
But also we have those brethren that they have the eyes put in the right path, which is the Bible. And the sad part is at the end, there's a lot of members of the church, but at the end, it's going to be so little names in the book of God. Tenemos que pensar en esto, hermanos. Tenemos que meditar en esto. Y para esto, hermanos, me gustaría comenzar, hermanos, la lección de esta mañana, hermanos y amigos. La lección de esta mañana la vamos a tomar de lo que nos dice el escritor ahí en Hebreos capítulo 12 y el versículo 1 y 2. I say this to go to the lesson which we're going to meditate this morning, and we're going to take this lesson from Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Vamos a ver, hermanos, algo muy importante que nos dice el escritor de los Hebreos, y aquí vamos a sacar esta lección de la mañana. Dice ahí, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. We see here that in chapter 12, verse 1 and 2 says, therefore, since we have so great a cloud of witnesses surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes or putting our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand, of the throne of God. Hermanos, el tema en el cual nosotros vamos a estar hablando en esta mañana se llama puestos los ojos en Jesús. The topic which we're going to take the lesson this morning is putting our eyes in Jesus. Puestos los ojos en Jesús. Es importante, hermanos, analizar esto. Analizar que Dios ha mandado a Cristo y que Cristo ha venido a morir por nuestros pecados, pero Cristo nos ha dejado el ejemplo en la tierra para que nuestros ojos estén puestos en Él y no en los hermanos, no en la humanidad, sino puestos en Cristo. We can see that the Bible teaches us that God sent His Son. And His Son came to die for our sins. But also His Son came and He gave an example living in this earth. So we can put our eyes in Him and not in human beings. Not in the brethren, but to put our eyes in Christ. Cristo, hermanos, es el que nos da la enseñanza de cómo vivir nuestra vida. Lamentablemente, hermanos, la destrucción de los hombres de la iglesia de Cristo, la hermandad, es esta. Nos aferramos a ver los defectos de los hermanos. Nos aferramos a ver los errores de los hermanos. Y a esa causa, hermanos, hay un desánimo en la iglesia en la cual vemos hermanos y parte del cuerpo alejarse e irse. Y no querer nada con la iglesia. Nos aferramos a ver los errores de los hermanos y a causa de estos hermanos surgen grandes problemas y divisiones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está puesta en lo mejor y esto es en Cristo Jesús. We see here the problem. We see the problem is big. We see that the problem is big in the church because we as human beings, we're putting our eyes in our brother and our sister. And we keep saying, look, he makes a lot of mistakes. Look, she makes a lot of mistakes. And this is causing a lot of problems in the church. And these problems are dividing the body of church. We need to be very, very firm in what we believe. And we need to think about this and keep our eyes in Christ. Necesitamos ver esto, hermanos.
Y esta palabra aquí en el cual el escritor a los hebreos lo está diciendo es porque el tema central de la carta a los hebreos es la supremacía de Cristo. El escritor a los hebreos está escribiendo esto porque la iglesia quería apostatar nuevamente, hermanos, a causa de esto. Estaban siguiendo la ley de los judíos. Aquellos fariseos, aquellos saduceos, estaban siguiendo la ley del hombre. Y se querían apartar de la verdadera ley que es en Cristo Jesús. Entonces era necesario decirles, oye, ustedes tienen sus ojos puestos erróneamente. Claramente vemos que aquí la Escritura nos dice qué es lo que debemos de hacer. Entonces, hermanos, hay que tener esto en mente. Puesto los ojos en Jesús, ¿qué lograremos al poner los ojos en Jesús? One of the things that we see here that the Hebrews, the writing is the supremacy of Christ. He's teaching them that Christ is the main author of everything. And he's teaching them this because they were going aside with the Jews and all these teachings of men. So it was the time to tell them, you know what, you're going in the wrong path. You need to come back and put your sight in Christ. Put your eyes in Christ. Follow Christ. He's the one. Putting our eyes in Christ, what are we going to accomplish by putting our eyes in Christ? Bueno, número uno, hermanos, ¿qué lograremos al poner los ojos en Jesús? Número uno, lograremos despojarnos del pecado. Lograremos despojarnos del pecado. Es importante y imperativo entender, hermanos, que el hombre en sí está propuesto a pecar. El hombre así, alrededor de usted, a su derecha, a su izquierda, enfrente, atrás, está propuesto a caer, a tropezar. Y si nuestra mirada está en el hermano, nosotros vamos a caer juntamente con él. Porque no solamente vamos a pecar, sino que vamos a cargar los pecados de aquel hermano que está cayendo. Es importante entender esto. Es importante entender que nuestra mirada no debe de estar en él, sino que nosotros entendamos que al estar nuestra mirada en él, solamente vamos a cargar más pecado en nosotros. Porque entra en nuestra mente y Satanás empieza a trabajar. Hay que ver esto, hermanos y amigos. Hay que entender esto y ver lo que el pasaje nos dice. Aquí Cristo, ¿verdad?, es la mirada y nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, porque al tener nuestros ojos puestos en Jesús, nos quitaremos el peso del pecado. La Escritura lo dice, ¿verdad? Dice aquí que despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácil, dice ahí, nos envuelve. One of the things that we see here in the scriptures is that what are we going to accomplish in putting our eyes in Christ? Where we going to accomplish to lay aside sin. To lay aside sin. It's very important for us to understand that man will sin. He will sin. And if we keep our eyes in our brothers, well, we're going to sin more. And by putting our eyes in Christ, we're going to lay aside sin. That's going to help us. Because we're not going to see whatever the problem our brothers are doing, whatever the sins he's doing, but we're going to see the glory of God. Eso, hermanos, es muy importante. Porque no vamos a ver nosotros el error del hermano. No nos vamos a concentrar en el error del hermano, sino que nos vamos a concentrar en la gloria de Dios. Eso es muy importante. Y al ver estos pasajes que estamos viendo, hermanos, y a entender esta palabra, podemos ver que cuando nosotros tengamos puestos los ojos en Jesús, la iglesia va a crecer. Va a crecer, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre está propuesto a caer en los errores, los cuales el apóstol Pablo, si van conmigo ahí a Colosenses, lo que escribe Pablo a Colosenses capítulo 3, we're going to see that Paul gives us an example in Colossians chapter 3
Vamos a ver Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9, Colossians chapter 3, verse 5 to 9, where we see that men are still men and they can sin. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice, por tanto, considerad, dice, los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas, hermanos, pero hay que morir al viejo hombre. Y luego dice, ¿a cuáles impurezas? Bueno, las impurezas, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Y luego versículo 7, en las cuales, fíjese hermano, considere esto usted, hay que considerar esto individualmente. Dice aquí, en las cuales vosotros también andas, no, dice anduvisteis en otro tiempo, cuando bebías en ellas, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojos, malicia, maldicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado, ¿a quién? El viejo hombre con sus malos hábitos, sus malos comportamientos, hermanos. Mientras estamos en la humanidad, hermanos, viendo estas cosas, el humano no está propenso a caer en estas cosas. A lo mejor no cae en fornicación, a lo mejor no cae en adulterio, pero no está propenso a ser una persona que se enoja rápidamente. No está propenso a ser una persona que la ira le gane y diga cosas que no son. No está propenso claramente a tener alguna malicia. No está propenso a mentir. El hombre está propenso a todas estas cosas porque estamos en este mundo y el pecado nos ataca. Y si nuestra mirada está en el hombre, hermanos, ya estuvo que nos vamos a alejar de Dios. One of the things that we see here, the example that the Apostle Paul gives the Colossians in chapter 3, verse 5, is this. It says, chapter 3, verse 5, therefore, consider the members of your earthly body as dead to immortality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry. For it, because of these things, that the wrath of God will come upon the sons of disobedience. And in them you also once walked. That was you before. You walked that path before. You're not walking that path no more. And he's talking to the Christian, the church. And he says, also, when you were living in them, but now you also put them all where? Aside. Anger, wrath, malice, slander, and abusive speech from your mouth. Do not lie to one another, since you laid aside the old self with its evil practices. Aren't we talking about this? Putting our eyes in Christ is going to help us to lay aside sin. Because men are going to practice these things. Probably they're not going to fornicate or they're going to do something like that. But sometimes they're going to be angry. Anger is going to come to them. And when anger comes to them, they're going to say things that probably they're not the right things. They're probably going to scream. They're probably going to lie. And if we keep our eyes on them, that's a big problem because we're going to fail as Christians. Puesto los ojos en Jesús, hermanos, es la única manera. Porque eso nos va a ayudar a nosotros claramente a despojarnos de este pecado. Eso es lo único que nos va a ayudar. Si no tenemos cuidado, hermanos, la iglesia cada vez más va a estar más destruida. Y esta destrucción la vamos a hacer usted y yo. Usted y yo. Porque Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, cuando dice que todos tengamos una misma mente y un mismo parecer, es esto, que nosotros tengamos puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. One of the things that we see here is that it gives us an example to follow Christ, not man, because men are going to sin. And that's why the Apostle Paul also in the first letter of the Corinthians, chapter 1, verse 10, tells us that we are
to be in the same mind, a same thinking, and this is in Jesus Christ. If not, we're going to destroy ourselves. We're going to destroy one another. Es importante esto, hermanos. Es importante entender esto. Estamos viendo que la iglesia está sufriendo, correcto o falso. Lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo alrededor las congregaciones sufriendo. Estamos viendo que aún en la misma iglesia donde estamos, en la misma congregación, está sufriendo, porque los ojos están puestos en el hombre. Necesitamos poner los ojos en Jesús. We see here that this is happening nowadays. The church is being destroyed, and we see other congregations around us that they're being destroyed because of this. But not only this, we see the church where we at right now that is destroying it, because if we keeping our eyes put on the brethren, it's going to be destroyed completely. We need to put our eyes in Jesus. Es importante esto, hermanos y amigos. Es importante entender que lo que lograremos nosotros al poner los ojos en Jesús es que lograremos correr con paciencia la carrera, y eso nos lo dice la Escritura. Allí claramente nos dice que nos va a ayudar a que corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Hacia dónde? Hacia adelante, dice el escritor. Another thing that we're going to accomplish is we accomplish to lay aside sin, but also we accomplish, as the verse says, to run with endurance the race. What race? It says there, we are going to run with endurance the race that is set before us. Es importante, hermanos. Nosotros tenemos que entender que cuando logramos despojarnos del peso del pecado, nuestra vida tomará el curso correcto, porque ya nosotros vamos a tener los ojos puestos en Jesús. Y lo vamos a lograr, porque vamos a quitar los defectos de los hermanos de mi mente. Y vamos a quitar ese pecado que me está haciendo a mí pensar mal y hablar mal de los hermanos de mi mente. Y eso nos va a ayudar a poner los ojos en Jesús, y vamos a correr una carrera más liviana, hermanos. Una carrera más liviana, porque nuestra mente no va a estar solamente pensando en el mal, sino que va a estar pensando nuevamente, como dijimos, viendo la gloria de Dios. Viendo la gloria de Dios. One of the things that we see here in this verse, that as soon as we accomplish to lay aside sin, where we're not going to keep our eyes and keep talking about the brothers and talking about the sisters, we're not going to keep those sins in our mind, which is going to make us to sin also. We're going to put it aside. We're going to lay it aside. And this is going to help us to run the run, to run the race, to run with endurance. Because we're going to see the glory of God. We're going to see the glory of God. Hermanos, el apóstol Pablo allí escribiendo a los filipenses, si se fijan, vayan conmigo. We're going to see the apostle Paul writes to the Philippians, Filipenses capítulo 3, y vamos a ver los versículos 13 y 14, Philippians chapter 3, verse 13 and 14. Vamos a ver de lo que está hablando aquí, que vamos a correr la carrera con paciencia. Dice el apóstol Pablo, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado. Ese es el pensamiento que tiene que tener usted y el pensamiento que tengo que tener yo, hermanos. No hemos alcanzado nada todavía. Obtuvimos la salvación en nuestras manos cuando fuimos lavados y limpiados en las aguas, pero ahora ¿qué estamos haciendo para tenerla con nosotros? Pablo dice, no la hemos alcanzado. Y luego dice ahí, pero una cosa hago. ¿Que Pablo no es el mismo que dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo? 1 Corintios 11:1. Y esto es lo que hacía Pablo. Una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué cosa? El pasado, hermanos. El pecado, el error, se quedó atrás. Pero cuando sucede un pecado, un error, y constantemente lo estamos recordando, hermanos, ese es el peso del pecado que está destruyendo a Cristo, el cuerpo de Cristo.
Necesitamos olvidarnos de ese peso de pecado. Pablo dice, yo olvidé lo que quedó atrás. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros como iglesia. Y luego dice aquí, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está ¿dónde? Adelante. ¿No es lo que dice el escritor a los hebreos aquí claramente? Dice, corriendo la carrera que tenemos, ¿por dónde? Por delante. Por delante. Olvidemos lo que queda atrás. Y luego sigue diciendo el apóstol, ¿verdad? Prosigo hacia la meta para obtener, ¿qué cosa? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pablo quería ser uno de los mejores 10 que estaba ahí en el boletín. Ese debe de ser nuestra mentalidad como cristianos, hermanos. Lograremos nosotros claramente correr la carrera más liviana. One of the things that we see here that the scriptures is telling us is that we're going to accomplish to run the race, and we're going to run it with endurance. And Philippians, the Apostle Paul is giving us a great example in chapter 3, verse 13, which says, Brethren, I do not regard myself as having laid hold of it yet. Guess what, brethren? We haven't accomplished it yet. We haven't won. We're still here. We're still here. But one thing says the Apostle Paul, but one thing I do, forgetting what lies behind. What is this? Isn't this the same thing as saying that we accomplished to lay aside sins? So whatever problems occurred in our life, whatever sins came into our life, guess what? They're in the past. If we keep him with us, we're not going to run the race with patience. We're going to keep the sins on us, and this is going to destroy us. Paul says that's behind. That's behind. And also he says, reaching forward to what lies ahead. That's the most important thing. That's what the writer of Hebrews is saying, that he is running to the throne of God. He's running to what is in front of him. That's what we're supposed to do. Hermanos, como cristianos, hermanos, tenemos que entender esto. Es necesario que nosotros tengamos los ojos puestos en Jesús, porque el hombre va a caer. El hombre va a tropezar. El hombre va a venir pruebas a él, van a venir pecados a él. Pero Cristo es perfecto. Y esa es la que tenemos que tener nuestra mirada. One of the things that we see here, that if we keep our eyes in man, well, man will sin. There's going to come some times where they're going to have some tests in their lives and they're going to sin. And if we keep our eyes on him, well, that's not going to help us to run the race. But let's keep our eyes in Christ. Christ is perfect. He's perfect. And we keep our eyes in him. Número 3, hermanos. ¿Qué lograremos al poner los ojos en Jesús? Miramos que lograremos, como dice la Escritura, despojarnos del pecado. Número 2, lograremos correr con paciencia. Número 3, lograremos nuestro lugar en el cielo. Lograremos nuestro lugar en el cielo. One of the things that we see here, that what are we going to accomplish in putting our eyes in Jesus? Well, we're going to accomplish to lay aside sin. We're going to accomplish to run with endurance the race. But we also going to accomplish to be in the place that we have in heaven. Eso es lo que lograremos. ¿No es eso por lo que estamos luchando, hermanos? Llegar al cielo, llegar a estar sentados con Dios. Yo pienso que sí. Y aquí nos está diciendo claramente el pasaje, viendo otra vez al Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús. Y nos dice por qué. ¿Por qué? Porque dice, Él es el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él
soportó la cruz. Él fue crucificado, hermanos, por nosotros. Pero no nada más eso, dice allí, sino que menospreciando la vergüenza, y se ha sentado. ¿Dónde está sentado Cristo? A la diestra del trono de Dios. Y si nosotros tenemos los ojos en Cristo, lograremos estar sentados junto a Él. Ese es el mayor deseo, hermanos. Lograremos estar sentados junto a Él. Si queremos lograr nuestro objetivo, eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos como humanos seguir destruyendo la iglesia de Cristo, sigamos como caminamos. Y veremos que lograremos, no llegar al cielo, lograremos destruir la iglesia. Y nuestro fin no va a ser en los top 5. No va a ser en los mejores 5. Va a ser en aquellos que fracasan. Hay que lograr esto, hermanos. Puesto los ojos en Jesús, tenemos que ver que Cristo nos dice, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo nos dice claramente, regresando a Colosenses, no pierdan Hebreos, Colosenses, regresando a Colosenses capítulo 3. We see here that we accomplished to our place in heaven, and our objective should be this, to also run the correct race. And we're going to see what the Apostle Paul says to the Colossians chapter 3, verse 1 to 4. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice, si habéis pues, eso le está hablando a nosotros, los que hemos obedecido al Evangelio. Amigo, si usted está por primera vez o está oyendo esto ya por mucho tiempo, esto es lo que debemos de hacer. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo. ¿Cómo resucitado con Cristo? Por medio de las aguas del bautismo. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra ¿de quién? De Dios. ¿No lo que está diciendo el escritor a los hebreos? Esa es la carrera que debemos de correr para estar nosotros sentados a la diestra de Dios. Y luego sigue diciendo, poned la mira en las cosas ¿de dónde? De arriba, no en las de la tierra, hermanos. Poner los ojos en Jesús. No en el humano. No en el humano. Versículo siguiente dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con Él. ¿En dónde? En gloria. Si nosotros tenemos puestos los ojos en las cosas de arriba, que es en Jesús, que es el ejemplo mayor, nosotros lograremos estar sentados a la diestra de Dios. Hemos alcanzado llegar al cielo. We also need to understand what he's talking in Colossians chapter 3. Colossians chapter 3 verse 1 and on tells us that we will accomplish to be aside with God. To be with God, to be with Christ. It says there, therefore, if you have been raised up with Christ, he's talking about baptism. If you are baptized right now, we need to understand that. If you're not baptized, you need to understand that you need to be baptized to be raised with Christ. And it says, keep seeking the things where? Above. The things above, where Christ is seated at the right hand of God. That's what Hebrews is telling us. And then verse 2 says, set your mind on the things above, not on the things that are on earth. So we need to keep our sight in Christ. We need to keep our sight in the things that are above, not in human beings. So we can be in heaven. Tenemos, hermanos, que tomar con seriedad lo que la Biblia nos dice. Tenemos que tomar con gran seriedad lo que la Biblia nos dice. Tenemos que tomar con gran seriedad la crisis que está pasando la iglesia hoy en día a causa de esto. Por eso hay tanta división, hermanos. Por eso hay tantos hermanos peleados. Por eso hay tantos hermanos que no se hablan. Hay tantos hermanos que claramente se miran peor que enemigos afuera del mundo. A causa que los ojos están puestos en Él. Pero si ponemos los ojos en Cristo y el hermano anda
un poco desviado, lo vamos a ayudar para que él mismo también ponga los ojos en ¿quién? En Jesús. Le vamos a ayudar a llegar al cielo. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer a entender que puesto los ojos en Jesús, va a lograr poner a un lado el pecado. Le vamos a enseñar que puesto los ojos en Jesús, él va a caminar su carrera con paciencia. Y le vamos a enseñar que puesto los ojos en Jesús, él va a lograr estar en el lugar que está puesto para él, en el cielo. Y nosotros vamos a correr la misma carrera porque no nos vamos a preocupar por eso, porque estamos viendo a Cristo y nuevamente estamos viendo la gloria de Dios. Puesto los ojos en Jesús, hermanos, dejemos de poner nuestra mirada en el hombre, porque eso solamente nos llevará al castigo eterno. One of the things that we see here that we need to understand that there's a lot of problem. There's a crisis in the church. There's a crisis where brethren don't talk to each other. There's a crisis in the church where there's brethren that they have enemies in the church worse than in the world. There's a big crisis. But if we keep our sight in Christ, with that brother that we have a problem, we're going to help him. We're going to help him to go to heaven as we're going to heaven if we help him also to go there. We're going to help him. We're going to teach him. You know what? You need to put your eyes in Christ, not in me. Put your sight in Christ. Because if you put your eyes and your sight in Christ, you will achieve to put and lay aside sin. You will achieve to run that race with endurance. But also and foremost, you will achieve to go to the place that is for you in heaven. And you're going to tell them, I have my sight in Christ. I want to have a relationship with you as a brother in Christ. Necesitamos ver a nuestro hermano como lo que es, hermanos, y decirle que queremos tener una relación con ellos como nuestros hermanos en Cristo. Puesto los ojos en Jesús. Putting our sight in Jesus. La pregunta en esta mañana, hermanos, para ustedes, y quiero que se vayan pensando en esto, ¿en quién tienen puestos los ojos ustedes? Vamos a cantar el himno que nuestro hermano tiene preparado. Que el Señor los bendiga. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti, a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti, a mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Porque tememos si está abogando Cristo a ti, a mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, a lograrlo conviene.
Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando. Oh pecadores, venid. Pueden tomar asiento.